La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Me llamo Cristina y soy otra española en el exilio. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque yo también soy periodista y creo que ahora más que nunca necesitamos periodismo comprometido y valiente como el que hacéis vosotros. Me he hecho mecenas de La Cafetera porque cada vez que os escucho desde la fría Noruega, donde tampoco se trata ni se paga igual al local que al extranjero, al hombre que a la mujer, me recordáis que soy de la Resistencia y no estoy sola. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Mi opinión personal, al menos, es que algunos instrumentos deberíamos abordar ya de manera inmediata, como puede ser efectivamente la mayor relación entre la acción de la justicia y la coordinación de servicios sociales, de tal modo que los procedimientos por impago se paralicen hasta en tanto intervengan servicios sociales. Y no creo que debamos esperar, sinceramente, a todo el resto de medidas, porque nos podemos encontrar con situaciones como las de ayer que no deberíamos tolerar. Vamos a comprometernos en extender de 0 a 3 años la educación a nuestros hijos y a nuestras hijas. Que sea universal para nuestros hijos y nuestras hijas el acceso a la educación pública. La segunda, sabéis que en nuestro país, si la media europea de formación profesional está en el 20% de matriculación, en España está en torno al 12%. Es verdad que ha crecido durante estos últimos años, pero también es cierto que está muy por debajo. Eso está muy relacionado también con las tasas de abandono escolar, de fracaso escolar que sufre nuestro país. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España es firme. Aparte de revertir los recortes en educación, lo que vamos a hacer es aprobar una nueva ley de formación profesional para prestigiar social, económicamente y profesionalmente la FP de nuestros hijos y de nuestras hijas. También aquí, en esta tierra, igual que está pasando en todos los países de Europa, intentan convencernos, intentan trasladar el mensaje de que solo hay una elección posible, que tenemos que elegir entre la austeridad y los recortes o la xenofobia de la extrema derecha, entre el establishment político o entre el racismo de esta nueva barbarie de la extrema derecha, entre Merkel de un lado o Salvini del otro, entre Susana o cualquiera de las 3 cabezas del monstruo horroroso que está intentando aparecer por la derecha en esta tierra. Pero quienes estamos aquí hoy, quienes estamos aquí en esta sala, sabemos perfectamente que eso no es verdad, que claro que hay una alternativa. El señor Duque hoy conocemos en un medio de comunicación que recibió por la puerta de atrás, por parte de Hacienda, una regularización, como hizo Monedero, una vez que fue apercibido de su sociedad patrimonial y que tuvo implicación personal de ese ministerio de la señora Montero para ayudarle a hacerlo. Hemos visto lo mismo con la señora Calviño, no ha explicado su sociedad patrimonial interpuesta. Y vemos ahora lo mismo con el señor Borrell. Señor Sánchez, ¿a qué espera usted para cesar a sus ministros? ¿Es que lo que han hecho es más grave que lo que hizo Maxime Huerta? ¿O es que lo que han hecho es menos grave de lo que hizo la señora Montón? Y nosotros hemos pedido, anuncio aquí, la comparecencia del ministro de Exteriores, del señor Borrell, porque tiene que venir a dar explicaciones, primero, de la información que ha aparecido con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha multado al señor Borrell por su falta de transparencia
a la hora de afrontar, insisto, la venta de las acciones. Y también vamos a presentar una interpelación en el Congreso al señor Borrell, porque queremos que todos los españoles sepan qué va a pasar y qué ha pasado con la negociación del acuerdo del Brexit con Gibraltar. Sí, la propuesta de cumbre que hacíamos desde el Gobierno, entendemos que si el Gobierno de Pedro Sánchez, si el Consejo de Ministros viene a reunirse a Barcelona, entendemos que es para conocer de primera mano, tener más información sobre la situación política, y querríamos pensar que las palabras de Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura de buscar una solución política a un conflicto político siguen ahí. Por tanto, nuestra apelación es que si vienen a Barcelona, entre otras muchas reuniones que puedan tener, entendemos que debería de escuchar y deberíamos de interlocutar. Pero los Estados Unidos de América, ¿por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, pero aparte de eso... Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de salir de las profundidades de Sherwood, allí donde se alojan los proscritos, y miramos hacia la actualidad, lo que ocurre a nuestro alrededor con una cierta inquietud, y intentamos ofrecer alguna explicación. No siempre son sencillas, porque vivimos en un mundo complejo, lleno de matices, lleno de colores. Es el multiverso, es como policromado, la policromía de la actualidad. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Quiero dar las gracias desde aquí al padre Navarro, que nos ha regalado unas plantas. Llevaba María.es 2 días diciendo, oye, tienes que venir a por las plantas que te envía mi padre, que las tenía ella en su apartamento. En una habitación tenía 3 plantas. 3 plantas. Y entonces yo decía, pero qué prisa, no, es que no les da bien la luz. Digo, pero qué prisa tendrá. Es que no quería que se me muriese. Y entonces yo no sé si habéis visto la película de la planta carnívora, que es una... ¿Es de Jerry Lewis? No lo sé. Bueno, el caso es que la planta mide... A ver, si pones en Google, planta carnívora... ¿Cuánto debe medir esta planta? Planta carnívora... Pues igual mide más de 1,5 metros. Película. Luego voy a enviar la... Little Shop, la pequeña tienda de los horrores, 1986. La tienda de los horrores. No sé si recordaréis aquella película de Frank Oz. Hay una planta gigante que se come al dependiente de una tienda. Bueno, pues esa es exactamente la planta del padre Navarro. Una planta gigante que nos ha enviado, que queda espectacularmente bonita. Pero claro, ahora he entendido por qué decías que había que sacarla de allí. Decías que no quepo en la habitación. Y ahí la hemos... Pues aquí está ya. Tiene unas hojas enormes. Así que muchísimas gracias al padre Navarro en nombre de la audiencia cafetera, porque ha introducido un poco de verde en nuestras vidas. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa. No vamos a hablar de este tema, era una pequeña broma. Pero tenemos muchos temas en la agenda de actualidad que comentar, y lo vamos a hacer con la compañía de numerosos oyentes que ya se están incorporando a esta hora al programa, y también de numerosas personas que lo hacen en diferido de nuestra retaguardia. Todas esas personas que escuchan el programa después, una vez ha terminado, se lo descargan en podcast. Sabéis que estamos en un montón de plataformas. Estamos en plataformas como Spotify, estamos en plataformas como iVoox, como YouTube, en un montón de lugares, también en iTunes, en un montón de sitios donde te puedes descargar el programa. Así que a todos los que se incorporan en diferido, gracias, bienvenidos, y a todos aquellos que lo están haciendo en directo en este momento, muchísimas gracias de corazón por ayudarnos a entender un poquito mejor la actualidad. Fran, Beatriz Fler, buenos días, Ángel Trianero, Pipistrello, Ayla, Elena, Sidra El Cat, Meribao, Ricardo, Dr. Jekyll, Xavi, Gracia, muy buenos días, Rubén, José Manuel Cuñat, muy buenos días. Eso, la tienda de los horrores, que yo estaba viendo el título en otros idiomas y entonces estaba haciendo una mala traducción del asunto. Juan Francisco, bueno, un montón de gente que se incorpora
A esta hora, Ardinaid, muy buenos días. El mineralismo va a llegar, el milenarismo nos abruma. Muchísimas gracias, de verdad, por incorporaros. Hoy seguimos con mucho interés y por eso hemos elegido este hashtag. La manera en la que el gobierno está ignorando las peticiones para que no devuelva a los rescatados a bordo de nuestra madre de Loret, un barco que sabéis que que ahora mismo está dando cobijo a un grupo de personas, de migrantes rescatados en alta mar. Han pedido asilo en España, han pedido que sean acogidos en España y el gobierno está ignorando esa petición y lo seguimos con muchísima preocupación, con muchísimo interés, porque el gobierno dice que sean enviados a Libia y se da una paradoja. Mientras el gobierno está diciendo que el puerto donde deben ser acogidos es Libia y es donde hemos delegado la relación con los migrantes y con los refugiados, y entonces damos por hecho que ellos se van a encargar de la gestión de eso. Y mientras tanto, y decimos que Libia es un puerto seguro, que bajen allí. Y mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los turistas españoles que no viajen a un país como ese por la inseguridad. Así que, en fin, las paradojas de la cosa. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a ver cómo lo recogen hoy las portadas de los periódicos y vamos a hablar de Gaza, porque, bueno, resulta que hay un oyente de la cafetera, Carlos Bover, que nos decía que ha puesto en marcha un proyecto junto a Julio Pérez y sobre un documental, un cortometraje documental sobre la situación de Gaza, la situación en la que se encuentra. Cada vez que hablamos de Gaza nos encontramos con que frente a la propaganda que ocupa periódicos, documentales, reportajes de Israel, nos encontramos a una comunidad la que habita allí abandonada completamente a su suerte, que está viviendo toda la población palestina frente a la desidia de Naciones Unidas. Están viviendo una situación extraordinariamente dramática. Así que han hecho un documental. Es un documental que además, como mañana es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, es un documental en el que nos queríamos fijar y queremos hablar con ellos. Dentro de un ratito podremos charlar y que nos cuenten en qué situación están, en qué consiste su proyecto, precisamente este documental, que además pretenden aspirar a los Goyas, entrar un poquito, por lo menos a las nominaciones de los Goya, y le vamos a preguntar, es un oyente de este programa, ha hecho un proyecto muy interesante y nos gusta además que nos muestren esa realidad tan ignorada por los grandes medios de comunicación. Así que esto es La Cafetera. Hablaremos también de este intento de Partido Popular, de PSOE y Ciudadanos, que ha introducido el cierre de webs sin autorización judicial en la ley SINDE. De esto hablaremos en la Agenda Cafetera, María. Sí, hablaremos precisamente de esto que se impulsó y que de hecho ayer miércoles se consiguió sacar adelante esta reforma de la ley de propiedad intelectual que entraría en vigor el próximo mes de enero, pasando previamente por el Senado. Así que es algo que seguramente acaba afectando. Luego nos lo cuenta bien María, pero internautas. En efecto lo que pretende es perseguir aquellas webs. Antes se necesitaba mediación judicial para cerrar una página web, pero ahora si hay reiteración se puede cerrar. La autoridad pertinente, que es una especie de eufemismo que nadie sabe muy bien quién está detrás, puede cerrar a discreción páginas web si hay reiteración en la violación de derechos de autor. Claro, esto que abre un agujero de posibilidades de lo más inquietante. Bueno, pues lo han colado por la puerta de atrás y ahí está. Ahora hablaremos también de eso. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros. Muy buenos días a todas. Cafetera. Mientras busco dónde ver el silencio de los otros, tenía ganas de compartir con vosotros que estoy investigando la muerte de mi abuelo. Murió en 1944 tras ser liberado después de 5 años en prisión. Sufrió torturas y luego no llegó a 24 horas de libertad porque murió. Esa muerte es la que estoy investigando. La herida que quedó en la familia es enorme. Nunca más se ha vuelto a hablar de él. Y ha generado muchísimo dolor y unas gestiones del silencio y de la información que yo no he podido tolerar. Entonces, bueno, estoy sacando al cadáver de mi abuelo del armario. Sabemos dónde se ha enterrado, pero todavía no sé cómo murió, porque la versión que me han contado no coincide
con otras versiones que me están contando. Así que, bueno, no hay olvido, no puede haber olvido, no debe haber olvido. Mi madre ha callado desde los, ¿qué? Tenía ella 8 años, tiene 81, se va a morir callando. No me da la gana, estoy muy enfadada, muy triste. Historias silenciadas de decenas, de cientos de españoles, de miles de españoles que todavía tienen algún familiar que murió en circunstancias que prácticamente no conocen sus propios descendientes y que dejaron un agujero, una herida irreparable en la vida, en el alma de un montón de personas y que a los que hemos mirado con tanto desinterés durante tantos y tantos años hasta que aparecieron movimientos de reivindicación como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Por cierto, ya os avanzo que en este programa, a partir de ahora, los jueves, vamos a tener una nueva sección fija con Emilio Silva, todos los jueves para hablar de memoria histórica, de la deuda que tiene la democracia española con todas aquellas personas que lucharon, dieron su vida por la democracia y que fueron ignorados porque los vencedores decidieron aplastar no solamente a las personas que encabezaron aquello, sino todo lo que rodeó su muerte. Así que, bueno, con Emilio Silva, los jueves aquí en La Cafetera, hablaremos precisamente de eso, porque además había una demanda que hemos escuchado con mucha atención de los oyentes de este programa por recuperar la voz de Emilio de forma frecuente, de forma recurrente, estará todos los jueves, y también cuando haya alguna noticia relacionada con este asunto, como en otras ocasiones hemos hecho, le llamaremos también fuera de esos espacios, pero hablaremos de memoria, de lo que representa la memoria, los jueves de memoria, para precisamente como vacuna contra el desinterés, como vacuna contra aquellas personas que viven en esa desmemoria. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, si os parece vamos a repasar las portadas de los periódicos, las portadas de los impresos, hoy con la agenda setting, las grandes noticias que marcan los medios de comunicación impresos. Primero, después vemos un poquito los regionales, vemos un poquito los digitales también para ver qué es lo que destacan hoy en sus portadas. Dice el periódico El País, la sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial. 11 magistrados del Supremo expresan duras críticas al fallo que cargaba el impuesto a los clientes, dice El País en su portada. También la Unión Europea sitúa el fin de la era del combustible fósil en 2050. Bruselas propondrá en la cumbre del clima abandonar el carbón, petróleo y gas para eliminar las emisiones del efecto invernadero, y las Naciones Unidas llaman a triplicar el esfuerzo por el clima. Ahora resulta que en Bruselas también debe ser que son cochefóbicos, debe ser que, igual que Manuela Carmena, igual que los alcaldes del cambio que tanto interés han puesto precisamente en limitar los efectos de la contaminación y que tantas acusaciones han recibido de populistas y de cochefóbicos, resulta que estaban en la misma sintonía que Bruselas y que Naciones Unidas. Hasta Arias Cañete ha hecho una declaración pública manifestando la necesidad de acelerar los procesos globales para limitar los gases de efecto invernadero que provocan el efecto invernadero. Ya empieza a haber una seria preocupación porque los científicos alertan de que nos encontramos muy cerca de la línea, del punto de no retorno, y va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder dar marcha atrás, que el deterioro del planeta simplemente va a seguir en constante crisis. Así que la Unión Europea ha situado el fin de la era del combustible fósil en 2050. Los objetivos del gobierno parecen muy, muy cercanos precisamente a esto que reivindica ahora Bruselas. Bueno, también nos encontramos con la campaña andaluza. Este domingo se van a celebrar las elecciones en Andalucía. Hay una gran competición en el seno de la derecha por hacerse con la Junta de Andalucía, pero van a tener que compartir objetivos porque las encuestas de forma dividida no les dan demasiados buenos resultados. Encontramos en la portada del Mundo que se refieren a este asunto. Dice el PSOE borra la corrupción de las 140 páginas de su programa. El documento de Susana Díaz ni siquiera menciona la palabra y tampoco se refiere a la regeneración democrática. El PP la emplea 3 veces, promete más medios judiciales, mientras que Ciudadanos la cita en 39 ocasiones y es una pieza angular de su propuesta.
Quien se la juega el 2D es Andalucía, o gobierno de cambio o un gobierno socialcomunista. Eso lo ha dicho Juanma Moreno, aunque da la impresión de que, llamadme desconfiado, pero de que la portada del periódico El Mundo está como inclinándose en su apoyo hacia la derecha, Ciudadanos, Partido Popular, en fin. Eso lleva el periódico El Mundo, ¿cómo será el subconsciente que tanto trabaja? El periódico El Mundo lleva eso en su portada. Y mientras tanto también en el periódico La Razón, una empresa vinculada al 1 de octubre hará las papeletas andaluzas. La presidenta de la Junta apela al voto de miedo contra Vox y asegura que son cómplices de maltratadores, y Abascal la llama sinvergüenza por la acusación, dice el periódico La Razón. Y también el nuevo PP culpa a Rajoy de la irrupción de Vox. Casado endurece su discurso y atribuye a la escapada frente al aznarismo, atribuye el resurgir, el despertar de el espacio político de Vox. Claro, es muy llamativo, porque el aznarismo como tal, ¿qué es exactamente? El aznarismo que ha hecho Rajoy que sea diferente a lo que hizo Aznar en las formas, en realidad, porque más allá de las formas, el aznarismo, que es exactamente lo que representa, a Bárcenas. En realidad, el Partido Popular, no es que estaba pensando, porque digo, perdón, voy a hacer un paréntesis. No, me ha venido a la cabeza también. Vamos a hacer un paréntesis. Rato. Rodrigo Rato, es el aznarismo. O el del milagro económico. Bueno, es que si hacemos el relato de personas imputadas... Y va a ser el sucesor de Aznar. Entonces, ¿qué es lo que generó el aznarismo? Porque Aznar presumía en aquella comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular tan polémica de que ninguno de sus ministros está imputado por alguna cuestión relacionada con su ámbito de trabajo, sino por cuestiones posteriores. Y dices, entonces el aznarismo, ¿qué es lo que genera? Es una semilla. Es una semilla que lo va... Es como, ¿tú has visto Spider-Man? Yo tengo una gran cultura cinematográfica. Pero de la última, esa que se va volviendo negro. No, la última no. Pues se encuentra como una especie de pegote que le va como... Está muy bien hecho por ordenador. Es muy, sí, la película no es que sea así muy interesante, pero mi vasta cultura cinematográfica, cuando se encuentra Spider-Man, entonces lo va como envolviendo. O sea, le coge primero la mano y le va como engullendo una especie de mancha negra que se le queda pegada al cuerpo, y entonces Spider-Man se vuelve negro, su uniforme y todo. Es como un tinte viscoso. Bueno, pues Aznar es el tinte viscoso de Spider-Man. Sí. Perdón por este paréntesis de frivolidad. Y entonces, claro, dices, Bárcenas, todos estos, dicen, no, durante su ejercicio, hombre, los altos cargos no... Mis altos cargos nunca tuvieron durante su ejercicio problemas legales y tal, los han tenido posteriormente. Claro, pues a lo mejor es que esa mancha les ha ido reconcomiendo. Claro. Y tal. Perdón, era una frivolidad, pero me ha venido a la cabeza porque... y ahora lo voy a explicitar, más allá de la ironía y de la broma, porque este paralelismo. Resulta que lo que siempre se ha dicho es que el gran enfrentamiento de Mariano Rajoy con José María Aznar estuvo producido porque Aznar reprochó no ser defendido jurídicamente frente a los envites de la Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso lo que significa exactamente? De hecho, cuentan un episodio en el que Ana Botella, me parece que lo contó Carlos Q en el periódico El País, se subió en un ascensor muy enfadada después de una reunión y dijo algo así como: estáis vendiendo a mi familia, o estáis entregando a mi familia, no estáis protegiendo a mi familia, no estáis cuidando a mi familia. En esa cosa, en esa especie de cosa que tiene la gente del barrio Salamanca, que es como un poco mi familia de bien. Bueno, tu familia de bien, vamos a ver. El caso es que lo que le reprochaban a Mariano Rajoy es que no pusiera un cortafuegos entre la familia y que se mencionase pues al yerno, a Gag, todo esto, y que saliera sistemáticamente tal. Entonces Ana Botella estaba muy molesta con eso, y la familia Aznar. Entonces el gran reproche de José María Aznar no tenía tanto que ver con las políticas liberales a aplicar o no aplicar, el rescate a la banca. ¿De verdad alguien cree que José María Aznar habría hecho una política diferente? Ya no había mucho más que privatizar, ya tenía pocos márgenes realmente en la situación en la que estaba. Lo que le reprochaba era una cuestión de protección de partido. De yo te he colocado, aquí eres mi delfín y tú tienes que responder a las cosas que yo digo. Y en primer lugar quiero esa pared estanca que me proteja de los envites y de los comentarios y las insinuaciones sobre la Gürtel. Hombre, lo que pasa es que la Gürtel sucede mientras estabas ahí. Entonces va a resultar difícil, salvo que quieras coger al Poder Judicial, meterlo en una caja y tirarlo a un pantano con una piedra en los pies. Bueno, o pedírselo.
Y por WhatsApp. Puede reprochar José María Aznar no haber sido respaldado. Así que, pero en todo caso, lo que dice ahora Casado es que este nuevo PP o la gente alrededor de Casado, porque lo dicen indirectamente, culpan a Rajoy de la irrupción de Vox. O sea, por las formas. Porque ahora Casado se ha ido radicalizando. Ahora pide a Pedro Sánchez que cese a ministros como Borrell por Abengoa, que es verdad que tiene ahí, le ha salido una nueva espina al gobierno, una nueva viga al gobierno en el ojo. El señor Duque hoy conocemos en un medio de comunicación que recibió por la puerta de atrás, por parte de Hacienda, una regularización, como hizo Monedero, una vez que fue apercibido de su sociedad patrimonial y que tuvo implicación personal de ese ministerio de la señora Montero para ayudarle a hacerlo. Hemos visto lo mismo con la señora Calviño, no ha explicado su sociedad patrimonial interpuesta. Y vemos ahora lo mismo con el señor Borrell. Señor Sánchez, ¿a qué espera usted para cesar a sus ministros? ¿Es que lo que han hecho es más grave que lo que hizo Maxime Huerta? ¿O es que lo que han hecho es menos grave de lo que hizo la señora Montón? Eso decía Pablo Casado, y es verdad que tiene un nuevo frente el gobierno, porque supimos que la CNMV ha multado con 30.000 euros a Borrell por la gestión de sus acciones de Abengoa. Sánchez sostiene a Borrell, no habrá una sangría de ministros, contestó ayer precisamente el gobierno, pero claro, ahora están aprovechando todos. La propia Inés Arrimadas, Ciudadanos, pide explicaciones a Borrell por la multa de la CNMV. Tenemos a un gobierno de España en manos de que quieren que España vaya a peor, porque su proyecto nacionalista consiste en salir precisamente de este país. Y nosotros hemos pedido, anuncio aquí, la comparecencia del ministro de Exteriores, del señor Borrell, porque tiene que venir a dar explicaciones, primero, de la información que ha aparecido con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha multado al señor Borrell por su falta de transparencia a la hora de afrontar, insisto, la venta de las acciones, y también vamos a presentar una interpelación en el Congreso al señor Borrell porque queremos que todos los españoles sepan qué va a pasar y qué ha pasado con la negociación del acuerdo del Brexit con Gibraltar. Así que decía Inés Arrimadas, claro, esto se coloca ahora en el epicentro de la campaña. También, bueno, sabíamos que la vuelta del verano iba a ser calentita, lo hemos repetido hasta la saciedad, nos lo han dicho mucho en las portadas, pero ahora, además, en plena campaña electoral de las andaluzas, pues que un ministro sea multado 30.000 euros por vender acciones de Abengoa un día antes de que la empresa de la que era consejero presentase el preconcurso de acreedores. Hombre, no sé si se resuelve simplemente con la pedida de disculpas del ministro Josep Borrell. Dice, ¿cómo es? Me reprochabas antes, Josep Borrell. Josep Borrell. Voy a hacer esfuerzos por pronunciar las cosas correctamente. Josep Borrell. Son tus raíces, Mary, y yo siempre atiendo a las peticiones, más tarde o más temprano. Acabo escuchando. Bueno, pues el caso es que, dice Borrell, hoy está en la portada de la ABC. La regeneración, según Pedro Sánchez. Borrell se une a la lista de ministros salpicados por el escándalo. La CNMV le multa por uso de información privilegiada. Un nuevo frente en el gobierno del Partido Socialista que se abre, dice, y coloca la fotografía de otros miembros del gobierno que han recibido también acusaciones serias en materias diferentes. Pedro Sánchez, este diario demostró que su tesis doctoral está repleta de plagios, dice el ABC. Dolores Delgado, señalada por la crisis del Consejo General del Poder Judicial y los audios de Villarejo, y reprobada 3 veces. Pedro Duque, dueño de una sociedad instrumental con la que pagaba menos impuestos. Nadia Calviño, ABC desveló el uso de testaferros y una empresa opaca para adquirir su casa. Isabel Celá habría ocultado en su declaración de bienes la propiedad de un exclusivo chalet, dice el ABC, y lo titula La regeneración según Sánchez hoy en la portada del periódico ABC. También en El Mundo, dice, nos encontramos la Constitución, dice, la Constitución de 1812 prohibió el catalán y otras falsedades de los libros de texto de Baleares, dice el periódico El Mundo, que lleva este asunto también de Borrell. Los socios de Sánchez piden la dimisión de Borrell tras la sanción de la CNMV, dice. Y esto lo encontrábamos además está en las portadas de todos los periódicos, y estoy viendo porque luego
claro, no han tenido, sí en la prensa regional, pero no en la prensa nacional, ha tenido mucha repercusión, por ejemplo, en el periódico de Cataluña. El plan de choque contra la burbuja del alquiler. El gobierno anuncia un decreto para subir de 3 a 5 años la duración mínima del contrato. El propietario podrá pedir como máximo 2 mensualidades de fianza al inquilino. Es una ley que ofrecerá más amparo frente al desahucio. Todavía estamos impactados en las retinas por esa información, la de una mujer de 65 años en el barrio de Chamberí, en Madrid, que saltó al vacío, se suicidó cuando una comisión judicial intentaba ejecutar un desahucio, intentaba sacarla de su casa y se precipitó al vacío y murió hace 48 horas, y el gobierno ha anunciado este plan de choque contra la burbuja del alquiler y, bueno, para luchar, para modificar el sistema de desahucios en casos vulnerables. Una mayor coordinación con los servicios sociales en los casos de desahucios. De verdad que no nos gustaría que nunca más una tragedia como la que conocimos ayer, ni muchas otras que no trascienden a lo público, puedan volver a ser noticia. Y por lo tanto hace falta que, con independencia de la intención de plantear un programa global, mi opinión personal al menos, es que algunos instrumentos deberíamos abordar ya de manera inmediata, como puede ser efectivamente la mayor relación entre la acción de la justicia y la coordinación de servicios sociales, de tal modo que los procedimientos por impago se paralicen hasta en tanto intervengan servicios sociales. Y no creo que debamos esperar, sinceramente, a todo el resto de medidas, porque nos podemos encontrar con situaciones como las de ayer que no deberíamos tolerar. El ayuntamiento ya ha explicado que esta mujer puso su situación en conocimiento de los servicios sociales pidiendo algún tipo de recurso financiero, pero que cuando lo hizo no estaba empadronada correctamente y ahí se perdió la pista de su situación. Se le solicitó que se empadronase y que a partir de ahí pudiera recurrir a estas rentas de emergencia. Y bueno, el caso es que ya sabéis el desenlace de toda esta historia, lo que ha motivado una gran preocupación política, porque es un asunto que, como decíamos ayer, es una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo de forma silenciosa, mucho más allá de esta noticia que habíamos conocido. Más regionales. En la portada impresa del Heraldo de Aragón, habla de una cosa que, claro, cuando se mira desde fuera se observa que esto no solamente ocurre en Aragón, ocurre en un montón de lugares. Ya sabéis, cuando hay problemas en Aragón también hay problemas en el resto de España. Dice el Heraldo de Aragón: 5 carreteras concentran el 41% de las muertes por accidente en Aragón en 2018. 5 carreteras. En la N2, en la A2... Bueno, son carreteras que todos conocemos perfectamente cuando hemos pasado por allí. Y son estas 5 carreteras las que concentran el 41% de las muertes. Lo que quizá cabría, a lo mejor cabría alguna reflexión en torno a este asunto, porque si se puede resolver en 5 puntos concretos, pues realmente llama la atención. También, en La Voz de Galicia, dice La Voz de Galicia: Sanidad frena la bajada de precios de los fármacos para evitar su escasez. Hay problemas de suministro para casi 400 medicamentos. Entre los más demandados están los de enfermedades cardiovasculares. Sí, se está hablando un poco en las últimas horas sobre este asunto, que parece que hay desabastecimiento de algún tipo de medicamentos en algunas farmacias. Está sucediendo en otros lugares de España también. Y bueno, lo seguiremos con algo de interés. A ver, está en la portada hoy, como digo, de La Voz de Galicia. También, las plantas de coches pierden 85.000 pedidos. La drástica caída en la demanda del diésel provoca regulaciones de empleo, dice La Voz de Galicia en su portada. Bueno, esto en lo que se refiere a las portadas de los impresos, de los periódicos impresos. También escuchamos en esta campaña de Andalucía la reivindicación. Es decir, hay una batalla que se vive en el seno de la derecha, pero también estamos observando cómo, mientras tanto, ese choque que se produce entre el Partido Socialista, Podemos... También aquí, en esta tierra, igual que está pasando en todos los países de Europa, intentan convencernos, intentan trasladar el mensaje de que solo hay una elección posible, que tenemos que elegir entre la austeridad y los recortes o la xenofobia de la extrema derecha, entre el establishment político o entre el racismo de esta nueva barbarie de la extrema derecha, entre Merkel de un lado o Salvini del otro, entre Susana o cualquiera de las 3 cabezas del monstruo horroroso que está intentando aparecer por la derecha en esta tierra. Pero quienes estamos aquí hoy, quienes estamos aquí en esta sala, sabemos perfectamente que eso no es verdad
que claro que hay una alternativa. Eso decía ayer Pablo Bustinduy en Andalucía. Y luego hemos escuchado una cuestión que ha pasado bastante desapercibida, pero quiero que la escuchéis con atención. Estaba precisamente Borrell dando una conferencia, participando en un encuentro, donde hizo la siguiente declaración. Pero una cosa es superar los antagonismos identitarios y otra cosa es crear una identidad común. Eso es mucho más difícil, lleva mucho más tiempo. Y además nosotros tenemos demasiada historia detrás para que lleguemos a ser nunca, es mi opinión, en fin, nunca en política nunca digas nunca, porque nunca dura, ¿no? O sea, pero los Estados Unidos de América, ¿por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, pero aparte de eso... Nacieron sin historia, lo único que habían hecho era matar a 4 indios. Ha tenido bastante repercusión, no en los grandes medios, pero ha tenido bastante repercusión sus palabras, las palabras de Borrell, frivolizando con un asunto de esta naturaleza. Bien, bueno, esto es lo que se refiere a las portadas de los impresos. Mientras tanto, en la portada de los digitales, ahora vamos a hablar de este asunto que nos convocaba y por el que hoy hemos elegido el hashtag Almohadilla la Cafetera España. Acoge. Almohadilla la Cafetera España. Acoge. Claro, no es lo mismo la Cafetera España Acoge. Pero como no se puede poner una coma, pues Almohadilla la Cafetera España Acoge. Porque tenemos este barco que rescató a un grupo de personas que estaban varadas en el mar, tratando de huir, migrantes, buscando refugio en España, y el gobierno español se desentiende, se lava las manos y dice que Libia es un puerto seguro. Así que os pedimos vuestra ayuda con este hashtag Almohadilla la Cafetera España Acoge. Ahora os vamos a contar el caso, que nos lo recuerde María y que nos refresque la memoria y vemos en qué situación se encuentra. Vamos a hablar también de Gaza ahora enseguida a continuación. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotras, que enseguida miramos a ver el asunto de Gaza. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Mujica, escuchábamos en esa reflexión sobre la vida, el único gran valor, haber nacido. Bueno, os decíamos, tenemos mucho interés. Claro, luego la vida te hace nacer en algunos lugares que son tan inhóspitos en el planeta. ¿Qué es lo que le ocurre a la población de Gaza? Porque además, como todo depende de la arbitrariedad del destino, te puedes encontrar con que naces en uno de las cárceles a cielo abierto más grandes del mundo. Hoy vamos a hablar de Gaza y lo vamos a hacer por un documental que nos ha llamado profundamente la atención. Os lo contábamos al principio cuando comenzaba el programa, porque se dirigió a nosotros Carlos Bover, que es oyente de este programa, y nos dijo: oye, yo estoy involucrado en un proyecto, Gaza,
Dice que estamos ahí preseleccionados para los premios Goya, ahora hay que pasar a la siguiente fase y queríamos saber más detalles sobre esto, así que nos remitía a su compañero Julio Pérez, que es codirector, que es coproductor de este cortometraje documental. Julio Pérez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Y te agradecemos muchísimo que nos atiendas porque además precisamente mañana se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y claro, cuánta desidia, cuánto desinterés, cuánto olvido sobre esta, que es la gran cárcel a cielo abierto del mundo, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de un pueblo que lleva 70 años sufriendo la opresión, ¿no?, del Estado de Israel y que al final está desamparado de la comunidad internacional, ¿no? Es algo que en los medios prácticamente no vemos, pero que en su día a día siguen sufriendo las consecuencias no solo de la guerra, ¿no?, sino también del bloqueo al que le somete el Estado de Israel y que es, como bien dices, una cárcel a cielo abierto porque no tienen salida ni por tierra, ni por mar, ni por aire de la franja de Gaza en este caso, que además tiene una de las densidades de población más altas del mundo, que los tienen ahí casi como refugiados, en muchos casos ya directamente refugiados, encerrados sin poder ni entrar ni salir, ni ellos, ni suministros, ni víveres, ni prácticamente nada. ¿Por qué os decidisteis a hacer este documental? Bueno, pues fue después de la última incursión del ejército israelí, después de la última masacre, ¿no?, que cometió en la franja. Vimos cómo los medios de comunicación internacionales un poco giraban hacia otros conflictos de mayor actualidad y veíamos que quedaba precisamente desamparada, ¿no?, esta población, y queríamos un poco ver cuáles eran las consecuencias que había tenido en este caso la guerra a la que habían sometido el ejército israelí a la franja, y ver de primera mano esas consecuencias y ver las historias, ¿no?, personales de gente de allí. Cuando estuviste, porque he visto que en el 2017 ha tenido un buen circuito de festivales, pero ¿cuándo estuvisteis rodando? Nosotros estuvimos rodando en las Navidades, en todo ese periodo, entre 2014 y 2015. ¿Y qué es lo que mostráis en el documental? Bueno, lo que intentamos un poco trasladar es cuál es la situación real, ¿no?, las vivencias, las experiencias personales de la población gazatí. Al final es su manera de vivir, su manera de sentir cuál ha sido todos estos años, ¿no?, en los cuales han sufrido este bloqueo, han sufrido el apartheid del Estado de Israel, y cuáles son las consecuencias que había tenido todo aquello para su población en el día a día. De hecho, la búsqueda que hicimos no se transmite en una selección de personajes en los cuales estamos buscando cuáles son los casos más exagerados, sino los casos que nos fuimos encontrando en el día a día, que son familias que han perdido a gran número de sus amigos, familiares, etcétera, y que además está en una situación límite siempre en el sentido de que la gente que está enferma no tiene acceso a medicamentos, no tiene acceso a suministros básicos, a luz, a electricidad, no tiene acceso a comida, etcétera, etcétera. Claro, todas estas imágenes, todas estas historias que se plasman en este documental, en este cortometraje documental, siguen muy de actualidad, porque a pesar de que, claro, lo que observamos es que hay una gran contrapropaganda. Todo esto desaparece de los medios, pero vemos grandes historias que sí que van ocupando, pero sin embargo están perfectamente vigentes, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los grandes problemas, que es la capacidad de propaganda del Estado de Israel y el lavado de cara que se hace continuamente, ¿no? Al final estamos siendo cómplices, los países de Occidente, de que esto siga pasando. Lo estamos viendo con el caso de Eurovisión, lo estamos viendo con el caso de que Israel pueda participar en el Giro de Italia, etcétera, en el que estamos normalizando la situación de un Estado que se ha comportado o que ha vulnerado los derechos humanos de manera sistemática a otro pueblo, y que sin embargo estamos legitimando, ¿no?, a través de la cultura, del deporte, etcétera, desde Occidente. Es la gran dificultad a la que se enfrenta este pueblo, que claro, no tiene capacidad para enfrentarse ni económica ni comunicativamente al Estado de Israel. Esa yo creo es la principal
dificultad para que la gente pueda llegar a entender cuál es el conflicto, cómo se ha sido el desarrollo de ese conflicto. Así es un poco lo que intentábamos también plasmar, ¿no? A través de la cultura, poder llevar otra visión, poder llevar cuál es la realidad a la que está sometida más allá de la propaganda que puede tener el Estado de Israel. A mí siempre me ha llamado mucho la atención porque tradicionalmente la izquierda siempre fue muy pro-israelí. De hecho, sistemáticamente se visitaban los campos de trabajo y de pronto se ha ido percibiendo una distancia que desde Israel se acusa sistemáticamente de ser anti-israelí a la izquierda europea, pero claro, es que no hay que olvidar que no se trata de percepciones personales, es que hay constantes reprobaciones del Tribunal de la Haya, es que hay llamadas de atención sistemática de Naciones Unidas sobre la situación que viven los palestinos en Gaza que son completamente desatendidas y no puede haber una persona sensible en materia de derechos humanos que acepte lo que está ocurriendo sin un mínimo espíritu crítico. Habéis iniciado este proyecto que está teniendo muy buen recorrido en los festivales y ahora, claro, estáis entre los preseleccionados para los cortometrajes documental para esta convocatoria de los Goya. Ahora falta entrar entre esos 4 finalistas, pero ya es un paso adelante, es una muy buena noticia, ¿no? No, ha sido una muy buena noticia porque además este es un documental absolutamente autofinanciado. No hemos tenido ayuda de ninguna entidad ni pública ni privada. Obviamente ese tema además ha habido muchas presiones. De hecho, durante toda esta etapa de distribución a través de festivales nos hemos encontrado con muchísimas dificultades, con intentos de censura. En algunos casos han conseguido censurarlo en festivales, en proyecciones, etcétera. Así ha sido terrible, ¿no? Ver cómo la maquinaria del Estado de Israel se pone en marcha para intentar conseguir que un documental de este tipo no salga a la luz. En cualquier caso, precisamente por eso yo creo que ha sido como una sorpresa, ¿no? Poder estar en esta preselección, porque al final un poco lo que intentábamos, sabiendo que el cortometraje y más un cortometraje documental, la única intención que puedes tener es que se vea lo máximo posible, y claro, para nosotros es una gran oportunidad que eso pase. De hecho, hoy justamente a las 10 de la noche hacemos la primicia en público, en el diario público, para que se pueda ver en abierto y todo el mundo pueda verlo. Y ese tipo de ventanas, claro, ha sido la gran oportunidad a través de la presentación del Goya. Pues es un dato para apuntar en la agenda para los oyentes de La Cafetera. Hoy a las 10 de la noche se podrá ver este documental a través de la página web de Público.es. Y Julio Pérez, te agradecemos de verdad de corazón, tanto a ti como a Carlos Bover. Nos gusta mucho saber que los oyentes de La Cafetera hacen cosas con esta intensidad y con este objeto y con esta valentía, y os deseamos muchísima suerte en ese recorrido de los Goyas, que sin duda es una ventana de reconocimiento importantísima, y ya está entre los preseleccionados. Ojalá entre en la selección de los finalistas y ojalá su recorrido pueda ser todavía mayor, aunque ya haber llegado hasta aquí y haber conseguido sacar adelante este proyecto de forma autogestionada es todo un éxito, y te damos la enhorabuena y el reconocimiento cafetero. Julio Pérez, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Cuídate mucho, un abrazo. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues ya sabéis que hay dos agendas. Una es la agenda SETIN, que marcan los grandes medios de comunicación, y en otro espacio está la agenda de la cafetera, que configuran los propios oyentes con la demanda de noticias que creen que tiene que tener protagonismo. Gaza podría encajar perfectamente en esto, y este documental, pero también hay algunas noticias. Os estábamos hablando en el comienzo del programa sobre la petición que ha hecho Oltra para que el pesquero de Santa Pola pueda atracar en la Comunidad Valenciana. Eso ha sido rechazado, pero lo que nos preocupa muchísimo es la situación de estos refugiados que se encuentran en tierra de nadie, en un buque, esperando a ver si son acogidos, y el gobierno los intenta derivar hacia Libia, como si Libia se tratase de un puerto seguro, mientras están enviando recomendaciones, porque, claro, hay mucha atención en este asunto colocada, ¿no? Sobre todo porque estas 12 personas han tenido la mala suerte de no estar en el Aquarius, porque en el Aquarius sí que hubo una movilización por parte del gobierno para buscar un puerto seguro. En concreto, lo que ha pasado es que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido que el pesquero español Nuestra Madre de Loreto, con base en Santa Pola y una docena de migrantes a bordo, debe ir, dijo, al puerto más cercano, que ahora mismo no es ningún puerto español, para desembarcar a estas personas. De esta manera rechazaba el ofrecimiento de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, de ofrecer precisamente un puerto seguro para este pesquero. Todo comenzó cuando el pesquero de Santa Pola, Nuestra Madre Loreto, rescató a 12 personas mientras faenaban en aguas internacionales próximas a Libia. Con la negativa de Malta e Italia a abrir sus puertos, lo que hizo la tripulación fue contactar con España. La respuesta del Ejecutivo ahora choca con la del Aquarius. Ahora la idea es devolverlos a Libia porque, aseguran, es un puerto seguro. Sin embargo, como ya recordaban en el diario.es, la consideración de Libia como país seguro por parte del Gobierno contrasta con la descripción de la situación del país que realiza el propio Ministerio de Exteriores. En su servicio de recomendaciones de viajes, el Ejecutivo desaconseja con contundencia a los ciudadanos españoles los traslados al país norteafricano. Es decir, Libia es puerto seguro para los migrantes, pero no para los españoles. Y en otro orden de cosas, nos enviabais la información de la que ya anticipábamos al principio del programa, de introducir, de cómo PP, PSOE y Ciudadanos logran introducir el cierre de webs sin autorización judicial en la ley SINDE. La Comisión de Cultura del Congreso ha impulsado este miércoles, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, una reforma de la ley de propiedad intelectual que entraría en vigor en enero, previo paso por el Senado. Decían en esta información, se resucitan así los peores fantasmas para el movimiento contrario a la ley SINDE, que vendrán a endurecer aún más el código de normas. La principal novedad es que crea un atajo para que sea una acción administrativa la que pueda desencadenar el cierre de una web sin tener necesariamente que tener el consentimiento previo de un juez. En septiembre, el Ministerio de Cultura explicaba que solo las webs que ya acumulan varias denuncias serían susceptibles de suprimir la segunda utilización, argumentando que es un trámite innecesario que retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva. Pero, de hecho, en Público.es entrevistan a David Bravo, que asegura han eliminado la figura del juez para retirar contenidos de Internet por la presión del lobby cultural de Estados Unidos. Y también nos enviáis la información que tiene que ver con que los españoles son los europeos más preocupados por los ciberataques, hackeos y manipulaciones ante las próximas elecciones europeas. El último barómetro publicado por la Comisión Europea demuestra que los españoles son los más preocupados por la vulnerabilidad de los procesos electorales. En 23 países de los 28, la mayoría de los encuestados estaban preocupados por la manipulación de las elecciones a través de ataques cibernéticos. A la cabeza
cabeza se sitúa España, seguido de al que siguen Reino Unido y Rumanía, y en el otro extremo de la escala el 42% en Estonia, el 45% en Eslovaquia y Chipre y Eslovenia como los menos preocupados. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hace unas semanas, de hecho, hablaba de este mismo tema en Estrasburgo y lanzaba una serie de medidas para reforzar la seguridad en la Unión Europea y decía asegurar que las elecciones del próximo año sean libres, seguras y justas. Sin embargo, José Girau, el ministro de Cultura, decía este martes en Bruselas en relación a la vulnerabilidad de los procesos electorales que no ha saltado ninguna alarma en principio, pero la atención y preocupación debe ser permanente. Todo esto mirando a Estados Unidos, a lo que ocurrió en las pasadas elecciones en Estados Unidos. Y también os enviabais la información de que el Gobierno oculta cuánto dinero destina a condecorados por la policía, entre los que hay miembros de la Brigada Político-Social. Infolibre explica que el Gobierno de Pedro Sánchez es reticente a hacer público el dinero que el Estado destina a pagar los pluses en las pensiones de los condecorados con medallas policiales, entre los que se encuentran miembros de la Brigada Político-Social franquista y conocidos torturadores como Billy el Niño. Y es que este lunes el Gobierno remitió un documento de respuesta al senador Carles Mulet en el que se informa de que el Estado destina 15.760,16 euros cada mes al pago de estos honorarios especiales, pero solo en lo relacionado a miembros del Ejército, obviando la parte policial y judicial que Compromís le pedía. Así que hablan precisamente en esta información de Infolibre sobre esa esa ocultación. Y también terminamos esta agenda en este caso con una información que conocíamos a lo largo del día de ayer, de que llegaba a Lanzarote una patera con 24 inmigrantes, 14 de ellos menores. Las Palmas, los servicios de emergencia han atendido en la madrugada de este 27 de noviembre a 24 inmigrantes llegados en patera a Lanzarote, entre ellos una niña de 4 años y otros 13 varones menores de edad, según informaba la Guardia Civil. La patera, una lancha neumática de 6 metros de eslora, fue localizada sobre las 4 de la mañana en la playa de Guacimeta, después de que una patrulla de la Guardia Civil encontrara a 4 inmigrantes en la localidad de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé. Así que vemos cómo se siguen jugando la vida por llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor. Sabiduría real, con campechano primero. Muy buenas, gentes de la resistencia. Muchos preguntan a la Casa Real sobre la situación tan tensa en el Parlamento. Creo que es hora que les cuente la verdad. Esto es una conspiración. Conspiraciones reales. Con campechano primero. Muy buenas, conspiranoicos de la resistencia. Hace unos años, cuando el republicanismo avanzaba rápidamente en la población por culpa de la bola de cristal, la Casa Real puso en marcha un protocolo llamado Que no pare el circo. El primer experimento que realizamos fue un programa televisivo llamado La Tómbola. A ver qué funcionaba, llevamos el formato al fútbol con punto pelota. Como seguía funcionando, lo llevamos a la sexta noche. Y ahora dimos el paso definitivo. El circo está en el Parlamento. ¿Y por qué lo hicimos? Para que se olviden, entre otras cosas, que fue Felipe V que entregó el Perión de Gibraltar a mis camaradas ingleses. Y de paso, los parlamentarios discuten entre ellos y nosotros seguimos mandando en la sombra. Ajá. ¿Cómo sabéis qué hago, a meditar. Before I drift away, speak to my heart, reminding me. Buenos días desde Malawi. Aquí estamos haciendo la compra para el fin de semana. Estoy aquí con Cuima, que es nuestro driver. Un tipo maravilloso que os va a saludar. Hi, hello. I'm Kwima from Malawi. We are listening now to this program, La Cafetera. La Cafetera. Le estamos escuchando por la carretera. Es Kwima, malawiano, que es maravilloso. We are the resistance. We are the resistance. Exacto. Bueno, que tengáis buen día. Vamos a escuchar ahora en ruta Sebastián Salgado. Os quiero. Mamen, oyente de este programa, que está en Malawi y de camino, precisamente en ruta, como decía ella, iba escuchando el
el programa y nos envía este audio que había grabado, y cuando va encontrando conexión pues nos va poniendo mensajitos y nos hace mucha ilusión escucharla y ver cómo evoluciona. Está allí echando una mano, ayudando a las comunidades de allí. Cómo me gustan los cafeteros. Sí. Las cafeteras de este... Claro, decir las cafeteras en femenino es complicado, porque la cafetera es el lugar donde se hace el café. Bueno, no siempre. El otro día enviabais... ahora no me voy a acordar de quién lo enviaba, pero nos enviabais otras maneras de utilizar la cafetera, y se utiliza para calentar, yo qué sé, creo que se utilizaba para calentar leche o para calentar otro tipo de cosas, o sea que... Pero la cafetera tiene otros clásica usos. italiana. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Poner leche, lo que pasa es que entonces hervirá. Bueno, la puedes No sé. poner la leche en el cuenco de arriba, claro. Sí, es curioso, claro, si pones leche en la parte de arriba de la cafetera... Oye, pues que no se me había ocurrido eso. Son las 9:30, si quieres desconectamos a las emisoras y lo seguimos pensando. Además, así puedo buscar la información. Sí. Emisoras FM que redifunden este programa, y para quienes hacemos esta pequeña pausa y continuamos aquí en la cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, Para hervir huevos, Mariloli. esta no es la cafetera italiana, la que aparece en la imagen. ¿Cómo se le llama a esta cafetera? Yo creo que es la cafetera de jarrita americana. Yo le llamo así. La cafetera americana, sí, creo que sí. Cafetera americana. Entonces Tiene lo una utilizan jarrita de cristal debajo. para hervir huevos. Y hierves huevos, claro, porque tiene una resistencia abajo. Para preparar ramen, para freír huevos. Ah, pero esto poniéndola para usar... Ah, pero eso es usando el calentador que hay bajo la... Cocinar brócoli. Lo que pasa es que esto es comida de supervivencia, o sea, esto es para comida de estudiantes. Residencia de estudiantes, cómprate una buena cafetera eléctrica que sirve hasta para hacer tostadas, si las colocas encima de la resistencia. Lo que pasa es que el consumo de una cafetera para eso igual es un poquito caro, ¿no? Me da a mí como la impresión. Dicen, ¿cuánto llevas con... Fernando, ¿cuánto llevas con tos? Digo, pues es que llevo como 15 días, que no se me pasa. No, llevas un mes. ¿Un mes? Sí. Sí, me va acompañando. El año pasado me duró 3 meses, 5 meses. Cuando se engancha, se engancha. La gracia es que estuve solamente una semana en la cama, que después empecé a recuperarme. Estuve 2 días en realidad en la cama. 2 días Sí, hecho porque polvo. en el día de la Almudena, que fue cuando el día de la que se locura, estropeó y hubo que hacer el programa. estabas malo, muy malo. ¿Y qué día fue aquel? El principios de octubre, ¿no? Lo que pasa es que luego he estado unos días bien y ahora pues he vuelto a recaer. Pero no pasa nada, estamos siempre hacia adelante. Ayer estuve comiendo en un coreano. ¿Te has comido alguna vez en un coreano? Sí. ¿Sí? Bueno, creo que me sirvieron a la abuela del cocinero. Sí. No, es que no estaba mal, o sea, lo único es que parezco el Kraken. ¿Tú sabes lo que...? En mi vasta cultura cinematográfica... No era el Kraken. ¿Cómo se llamaba? En la Guerra de las Galaxias hay una boca en el desierto gigante que tarda 1000 años en digerir a quienes caen dentro. Que está a punto de caer Luke Skywalker, pero como tiene las habilidades Jedi, sale volando y se recupera. Bueno, es que sí, caen un montón de gentes raras ahí dentro y van a ser devorados. No era Kraken, tenía otro nombre. Pero el caso es que me sirvieron ahí. Yo pensé que me habían servido a Kim Jong-un. Estoy dudando si era un restaurante de Corea del Sur o de Corea del Norte. Porque todavía lo estoy digiriendo. Ah, el Darlak. No, pero no era Darlak, tenía otro nombre. Sarlacc. No sé si era el Sarlacc, sí. Sí, ¿no has visto? Que es una boca, es un agujero en el desierto. El ojete del desierto. Ay, Fer. Bueno, pero es que es un poco así. Yo creo que tenía inspiraciones evidentes. Que tienen como unos pelos, luego ya en la segunda edición redigitalizada le añadieron como unas lenguas y unas cosas muy grandes. Y entonces es como tú te caías ahí dentro y entonces eso te estaba digiriendo miles de años. El Sarlacc, nos dice Sbroke y Ardinite. Sarlacc. Y entonces el Sarlacc. Pues esto era un poco igual. Todavía estoy digiriendo al antecesor del cocinero. Muy bien. Sí, no termino ahí de procesar toda esta comida. Igual acabas cambiando tu voz.
debía resultar sospechoso, que no me lo resultó en aquel momento, el hecho de estar solos en el restaurante, en un sitio de máxima popularidad. Entonces tenían música tradicional puesta, ahora igual nos está oyendo porque eran encantadores, eso sí tengo que decir que eran absolutamente encantadoras, lo atendían dos mujeres mayores que eran muy simpáticas. Y tenían música tradicional coreana puesta en los altavoces, que yo le pregunté por curiosidad, porque era... Y entonces le dije, oye, ¿qué dicen las letras? Y entonces la letra era de un hombre, o un joven, porque era como una música pop, así, pop coreana pop, y entonces decía algo así como, quiero volverte a ver, no quiero que vuelvas a dejarme tanto tiempo sin saber de ti, coge tu móvil, llámame. Y entonces yo me imaginaba ahí por los barrios de Corea del Sur, ese joven, llamando a su compañera de instituto. Y ¿Corea del Sur o Corea del Norte? No lo sé. Porque Corea del Norte a lo mejor habría sido un campo de trabajo. No sé. Estoy intentando, pero no me mires con caras así. Pienso, me vienen estas cosas a la cabeza. Ayer pensé, dije... Yo dejo que tú pienses. Está muy bien. Por ejemplo, de postre me pusieron un... ¿Cómo se llama? Una especie de té, pero no era exactamente un té verde, porque sabía a sésamo. Y entonces pensé, digo, bueno, esto, claro, en mi ignorancia total geográfica decía, esto tiene que venir de Fukushima directamente. O sea, te tomas esto, tiene un sabor así como un regustillo a Fukushima y junto... Y luego estuve pensando, ¿qué especies de animales te servirán en un... ¿Será lo que dice la carta del menú que es? Está sonando como un ruido raro, ¿verdad? Hombre, claro que te tendrán que... Servir animales. Claro. Sí, pero ¿qué animales? ¿Los que ponen en la carta? Bueno, igual también tendríamos que desconfiar cuando vamos a un restaurante. Pues igual, pues lo mismo. Pues eso. Pero ahí me quedé dudando porque siempre dije... desconfiamos de los mismos. Sí, iba con Maggie y me preguntó ¿qué tipo de animal te molestaría saber qué es? Porque en realidad, claro, tú eliges vaca y dices, hombre, esta vaca también tuvo una infancia y tuvo una felicidad. Te la estás comiendo. Y dice, pues hombre, como un gato. O sea, quiero decir, al final no deja de ser un animalito que maldita culpa tiene de que tú te lo quieras estampar en el plato. Entonces yo decía, digo, la verdad, porque claro, tú imagínate, no digo que este fuera el caso, que es un poco broma todo esto y es un poco así, pero imagínate que te colocan... hay países donde te dan rata, por ejemplo, de comer. Hay países donde se come rata, pero es que las ratas tienen un montón de bichos, como sean, de parásitos. Tienen un montón de parásitos, sí. Es como, saliendo de ese restaurante, vimos unos gorriones preciosos, súper simpáticos. Los gorriones son súper bonitos. Y entonces estaban acosando a una pobre turista alemana que estaba sentada en una silla con su cerveza y sus patatas. Bueno, tanto como acosar unos gorriones. 12 gorriones, mirando en la silla. ¿Tú has visto los pájaros? Mi vasta cultura cinematográfica. Los pájaros de Hitchcock. Bueno, ya, pero no, ostras, eran cuervos. Bueno, eran cuervos, esto eran gorriones. Pero entonces pensamos, qué mala suerte. La naturaleza te nace cuervo, todo el mundo te odia. La naturaleza te nace gorrión y tú encantado ahí con que el gorrión esté en tu mesa. Porque te naces paloma. Claro, decíamos, es que si llegan a ser 12 palomas, la señora entra en pánico. Porque además, oye, que el otro día vi una paloma que tenía una garrapata andándole encima. Ay. Flipé en colores, no había visto una garrapata de ese tamaño jamás. En una ciudad, en el centro de una ciudad. Ya sabéis, cuando hay garrapatas en Madrid, hay garrapatas en toda España. Sí, me impresionó mucho. A mí nunca me han impresionado mucho las garrapatas. De todas maneras, me impresionó. Ahí en plena ciudad, la garrapata. Lo raro es que con la invasión de espacios que ha hecho el ser humano, lo raro es que los animales se comporten tan bien con nosotros, que tengan tanto respeto hacia nosotros. Bueno, es miedo, en realidad, ¿no? Porque les hemos invadido sus espacios, pero... Y porque no han hecho la reflexión colectiva, si no nos pasaban por la piedra toda la especie. Si se juntasen en una asamblea general de Animales Unidos. Ahora se estrena El Rey León. Que me he acordado porque la cabeza me ha llevado ahí a cuando presentan al leoncito, que están todos los animales reunidos. Pues en ese momento aquí tenéis al leoncito nuevo y también un asunto que tenemos pendiente, la especie humana. Muerte. Quiero volver a ver El Rey León, la de dibujos animados. Qué bonita es esa película. Antes de ver la Mira nueva. que a mí los musicales no me parecen muy tal, pero el musical del Rey León, ¿tú lo has visto? Sí, ¿Lo llegaste a ver? Sí. Que me invitaste, que tenías un amigo allí. Sí, qué bonito. Qué bonito musical.
Es uno de los más bonitos, más espectaculares que yo he visto. Muy emocionante, sí. Entre el elefante, entre el público. Es una pasada. Es una pasada. Están súper... Bueno, llevan años. De éxito en éxito. Sí. Sí, es una pasada. Pues sí, quiero ver la película del Rey León. Pero la película que hay que ver, hablando del Rey, es la de El Rey. Se ha estrenado la película. Mañana va a venir aquí, a la cafetera Alberto San Juan. Nos lo va a contar. De hecho, nos lo recomendaba un oyente. Claro, ha habido un oyente, Rodrigo, que nos ha dicho, atención. Hola, Resistencia. Acabo de salir del pase privado que han hecho de la película El Rey para la gente que la hemos cofinanciado. Y como película para ver, aunque todavía no está en plataforma y será complicada, recomiendo que se vaya a ver la semana que viene, que creo que es cuando la estrenan. La información estará por internet. Es una película muy necesaria y creo que todos los españoles deberían verla para saber cómo ha sido nuestra transición, entre otras cosas. Un saludo. Sí, creo que va a tener mucho impacto porque, además, como hemos seguido bastante de cerca todo el proceso de creación, por eso le hemos pedido mañana a Alberto San Juan que se venga aquí al estudio, al programa, que charle con nosotros, que se quede aquí por la mañana durante un buen rato. Tenemos muchas materias que tocar. La historia de la transición de este país, las cuestiones olvidadas, las cuestiones ignoradas y la manera tan infantil en la que nos han colocado a los ciudadanos, ¿no? Frente a las grandes oligarquías, las grandes familias que siguen gobernando el país por delante y por detrás. Y Alberto San Juan nos va a contar los detalles de esta película. Además es una película al más puro estilo. Está rodada dentro de un teatro y está rodada en el escenario del teatro. Es muy bonita la puesta en escena, la manera en la que está rodado, y muy hábil, porque claro, te imaginas que las secuencias no es lo mismo ver una obra de teatro que verlo después llevado al cine, ¿no? Pero... ¿Tú la viste en el teatro? La vi en el teatro, sí, y me impresionó mucho porque además ellos están maravillosos, pero... Y sobre todo algunas de las historias, que claro, cuando las ves todas juntas te das cuenta de la manera en la que es verdad que las élites han estado gobernándolo todo y algunas cosas de una inmoralidad absoluta. Entonces, todos los que han visto la película, como decía Rodrigo, pero también pasó el otro día con Villasur, que estaba por Madrid y que había ido también a verla, toda la gente que la ha visto sale maravillosamente fascinada. Así que, bueno, mañana le preguntaremos por esto a Alberto San Juan. Y el viernes, Un día perfecto. La película Un día perfecto, el viernes, va a ser la película que vamos a analizar en el ¿cómo se dice? En el Videoforum Cafetera. Sí. Así que sí que se me van los nombres. Entonces mañana la película El Rey, el viernes analizamos la película Un día perfecto, que ya podéis enviar vuestras notas de audio al WhatsApp 627-02002. Y no sé qué más. Nada más, yo creo que no tenemos más cosas. Bueno, se casaba alguien de la audiencia. ¿Qué dices? Te lo prometo. Sí, voy a recuperar el cuéntalo. ¿Eh? A mí no me habéis dicho nada. No los habéis invitado. Es verdad, deben haberse quedado las invitaciones de boda en el apartado postal. Paco, quería anunciaros una buena noticia. Mañana nos casamos. Paco Vázquez dice, a través de la embajada tailandesa. La española, sorpresa. La española ponía demasiadas pegas, la embajada española. Así que se casan a través de la embajada tailandesa. Paco Vázquez. Qué gran noticia, qué bonita noticia. Cómo nos gusta saber que la felicidad se apodera de los oyentes cafeteros. Nos gusta mucho, nos lo ha hecho saber a través de... Sí. Pues yo creo que a Paco... Hola, Resistencia. Ah, no, esto era Rodrigo, perdón. ¿Crees que a Paco qué? Yo creo que a Paco, con Paco Vázquez, si es esa persona, creo que hablé con él antes de la cafetera incluso, con el tema del voto rogado, y me estuvo contando un poco pues, su experiencia para votar y tal. Y, pues muy bien, pues enhorabuena. No sé cómo debe ser una boda tailandesa, pero seguro no lo que sé porque yo me la bonita. imagino en la playa y blanca y con cortinas de esos como con una especie, no sé muy bien cómo se llama, tiene un nombre eso. ¿El qué? Es como unos palos con unas cortinas, sí, donde se sitúa la persona que está casando debajo de eso, y todas las personas sentadas en sillitas blancas atrás, todos vestidos de blanco. Yo me lo imagino así, en Tailandia. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito. Así, digo, en el atardecer, en el ocaso de nuestras vidas, hermano. Yo quiero oficiar una boda. Paco, ¿por qué no me habéis pedido que oficie la boda? Como buen reverendo.
¿Por qué? No me mires así. No, porque luego te quejas de la comida. Yo, en la boda de Paco, me voy a quejar de la comida. De la comida me voy a coreana. quejar de la comida. Bueno, me he quejado de la comida coreana porque me sirvieron al abuelo de la familia. Pero sin ninguna duda, además. Sí. Había... ¿Cómo se llamaba este? Bueno, Paco, que es una broma. Que felicidades, de verdad. Que disfrutes muchísimo de este día. Muchísimas felicidades a tu pareja, a tu chica o tu chico. Ya hemos anunciado varias bodas, en la comunidad cafetera. Hemos anunciado varias bodas, sí. Creo recordar otra también este año. Yo si me vuelvo a casar alguna vez, me voy a casar en una playa. Vale. Sí, así en una playa que se vea el atardecer. ¿Dónde? No lo sé, en un sitio así y con la gente vestida de blanco y en una playa un poco desértica, o sea, un poco lejana, nada de hoteles alrededor ni nada de cosas de esas. Bueno, no lo sé, en realidad no tengo muchas cosas así en la cabeza. O sea, me vienen cosas, ¿no? Me vienen lo de los coreanos y tal. Sí. Sí, porque yo pensé, en realidad, ¿tú comerías carne humana? Canibalismo, vaya. Es una inmoralidad supongo gigante, que no, pero si te preguntas quién depende está de las detrás, circunstancias, supongo. Ah, bueno, claro, si es en plan viven. Ah, sí, yo ahí sí. Ahí sí, date por devorada, Mary. En esas circunstancias, o sea, si nos yo quedamos no aquí. tengo mucha carne. Bueno, pero algo sacaremos ahí, entre hueso y hueso, Bueno, los algún mofletes, trozo. a lo mejor. Claro, dicen, te comerías un amigo, qué fuerte, en Viven. Ostras, esto lo tenemos que comentar un día aquí en la sobremesa, Un poco dedicarla a eso. hardcore, ¿no? Hablar de eso. ¿Sabes que hubo es que fíjate, hay cosas que culturalmente no estamos preparados para ni siquiera afrontar como tema. Porque nos provocan la muerte, por ejemplo, es uno de los temas, o los procesos de los enterramientos, todo este tipo de cosas, nos provocan escalofrío. Y el canibalismo es una de esas cosas. Fíjate el peso cultural que debe tener todas los condicionantes para que esto nos provoque esa reacción, ¿no? tan fuerte. Claro, es una inmoralidad visto así. ¿Cómo se llama este periodista que cubre El Corazón? Él contó que una vez había comido carne humana. ¿En serio? Te lo prometo, sí. ¿Quién? Es que no me... Este periodista español, que a ver, me lo vais a decir en el chat seguro. Este periodista español que cubre El Corazón, que cubre la Casa Real durante muchos años. Peñafiel. Mira, pon en Google Peñafiel carne humana. Y entonces contó que había ido a no sé dónde, creo que era Peñafiel, me parece que lo contó él. Y era una historia bastante... He comido carne humana sin saberlo. Ahora dice que es sin saberlo. Yo lo escuché una vez y yo no lo tenía tan claro cuando lo estaba contando, pero en las últimas versiones dice que fue sin saberlo. Y pues no sé si fue a un festejo de un príncipe africano o alguna cosa así como muy rara, y entonces dice que le sirvieron carne y que resultó que era carne humana. ¿Flipas o no flipas de las cosas que te cuenta Berlín? Qué barbaridad. ¿Verdad? Bueno, es una barbaridad, pero ¿preferías que no te lo hubiera contado o que te lo hubiera contado? Hombre, sí, pero... No, la pregunta es clara y directa. Que me hubieses contado, no, se me parece, o sea, no lo considero una barbaridad, pero... Sí, mira, Peñafiel, dice SCT, lo comió en un banquete. Dice, sí, es una cosa rara. Sí, una cosa. Claro, es que tú lo estabas planteando como una situación de supervivencia, ¿no? Yo lo estaba planteando como una cosa de supervivencia. Bueno, es que son situaciones completamente diferentes. No es lo mismo en Viven, que te ahora debates que entre la vida y la muerte. Yo creo que no podría. Sí podrías, créeme. Sí podrías. Si estás un mes perdido en medio de los Andes, rodeado por los restos del avión en el que te has estrellado, sin posibilidad alguna de que nadie vea ese avión, y no tienes nada que comer, absolutamente nada. Ahí lo que pesa es la vida o la muerte, salir adelante o morir. Y yo, desde luego, si soy el que muere, puedes disponer de los restos como bien consideres, tanto vuelta y vuelta como si los quieres. Es así. A ver, no me provoca ningún interés. Yo, de hecho, o sea, no me provoca ningún interés este asunto más allá de la anécdota, ¿no? Pero, espérate, es que hubo un periodista, se montó un lío, un escándalo brutal en un programa de televisión. Fíjate, es por el asunto moral al que me refiero, ¿no? En un programa de televisión, no recuerdo si era británico o del norte de Europa, que se quitó un trocito de piel, se cortó un trocito delante de las cámaras y lo cocinó en una sartén y se lo comió. ¿No recuerdas esto? No. Un escandalazo de tamaño monumental. Era un presentador de televisión o algo así. Entonces, es como que espectacularizó una cosa que tenemos grabada
a fuego en la mente, ¿no? Y no es que eso le pusiera en peligro su vida precisamente, pero como una cosa... Hay películas de esto un montón. Uf. Sí, provoca escalofríos, ¿verdad? Es una cosa bastante singular, sí. Pero bueno, así es Claro, en el contexto de la supervivencia estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otros asuntos. Me has dejado un poco en Un poco shock. mal, ¿no? Sí. Sí. Es que pensaba, es curioso porque hay ciertos asuntos en los que antes ser transgresor era cosas que ahora tenemos completamente asumidas, ¿no? Pero hay ciertas palabras que no se pueden pronunciar. Y, por ejemplo, es eso, hablar abiertamente de la muerte, de ciertas cosas, nos provocan como, pues no sé, supongo que son cientos de años de debate cultural, de peso cultural, pues que nos obligan a tener una mirada así muy... Y sin embargo hay ciertas transgresiones pues que se han dado por naturales ahora y que además todo el mundo consideramos como muy sanas, pero preguntabas hace 150 años y en ciertas comunidades era tan atrevido como eso, como comer carne humana, ¿no? Fíjate. Entonces, bueno, lo digo como ejemplo de cómo varían las cuestiones culturales con el paso de los tiempos y de las comunidades y de la cultura y de todo eso. En fin, bueno, reflexiones así. Total, todo para decir en plan de broma que ayer tuve un atracón en un restaurante coreano y que todavía me estoy recuperando de eso. Así que vamos. Siento haber introducido este tema tan escabroso en el debate cafetero. Pero aquí, como somos mayores, pues hablamos de cosas. Es así. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Creo que no. Nunca sabremos cómo actuaríamos en situaciones límites. Sí, porque hay gente que los ves muy arrojados en la vida y que de pronto colapsan ante una situación extrema. Y hay personas que los ves apocados, que los ves tímidos y de pronto se encuentran en una situación de emergencia y se convierten en quienes lideran el grupo y la supervivencia. Yo hice un curso de supervivencia, ¿te he contado esto? Sí, lo has contado. ¿Lo he contado aquí? Sí. Ahí vi más formas de matar de las que existen en los libros. De matar bichos, de cazar. Más formas de cazar, por decirlo sutilmente. Sí. Estamos ahí en el monte. ¿Qué cosas? Bueno, nos vamos. Uh-huh. Nos vamos con la música a otra parte. Que muchísimas gracias a todos por un... Claro, es que dice Belisa, esto empieza en un atracón en un coreano y acaba en canibalismo, ¿no? Es que yo tengo la sospecha que lo que nos sirvieron ayer que no era un animal que no venía en la carta. No lo sé, yo lo estoy digiriendo todavía. Terrible. Dice que nos recomienda el Dimibang. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos pusieron como una especie de ensalada. Pues yo cuando he ido al coreano que solía ir, siempre comió súper bien. Sí, me gusta mucho. Uh-huh. ¿Por qué no viniste ayer? Bueno. Si no, tu concepto sobre Corea... Ay, Fer, no seas tan generalizado. No, iba a hacer... Claro, a ver, que son bromas, Meri. No me juzgues. No me juzgues como si fueras un hater del internet. Es una broma. Si lo coges como de cosa textual, te conviertes en juez del Tribunal Supremo. Pero una cosa un poquito más... A ver, un poquito de sentido del humor, mano izquierda, lo que se conoce como un poquito de tolerancia, ¿no? ¿Y para desayunar vas a poner carne... En el asador. Carne cruda vamos a poner, que va a empezar enseguida el programa Carne Cruda con Javier Gallego y todos sus compañeros. Así que les deseamos muchísimo, os deseamos que paséis un gran día y tenéis ahí un lugar donde refugiaros un ratito más. Bueno, gracias. Cuidaos mucho. Muchas gracias a todas. ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado mal? Nada, me has dejado un poco en shock. Bueno, pero... Oye, pues también había una noticia muy interesante sobre el unicornio que convivió. Los unicornios siberianos coexistieron con humanos según un estudio. Oye, que lo dicen en serio. Publicado en la revista Nature Ecology. Dice, unicornios siberianos. Se creía que se habían extinguido hace cerca de 200.000 años. Sin embargo, hay un nuevo estudio que dice que convivieron 39.000 años atrás. Podrían haber coexistido con los seres humanos. Los unicornios siberianos, que es una manera de llamar al rinoceronte, porque no es más que un rinoceronte, mira. Pero comúnmente se les conoce como unicornios siberianos. Claro, no tiene nada que ver con el unicornio del emoticono de WhatsApp. Claro, el unicornio blanquito con el rinoceronte, con el morrito morado. Ya sabemos. Pero bueno. Pues nada. Bueno, pues eso no te interesaba tanto, ¿no? ¿No?
¿No te interesa nada de lo que te cuento? Que sí me interesa. No, me siento ahí solo. Me siento ahí abandonado. Hablo como para... Es bueno, que hoy ¿habrá algún oyente? Hoy en la algún mente te lugar va del mundo? de un tema a otro de una manera como mucho más... O sea, tu mente va más rápida hoy que la mía. Pero siempre están relacionados los temas. Los temas. Bueno, nos vamos, ahora sí. Esto es la sobremesa cafetera y ya sabéis que es el ratito que dedicamos a especular de la vida y a todo esto. Que disfrutéis mucho, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Oye, si queréis evitamos este rato. Si no os gusta este rato, pues seguimos hablando de la campaña andaluza, que seguro que va a provocar muchísimo más interés. ¿No te fastidia? No te fastidia. Anda, me voy enfadado. Adiós a todos. Si no os gusta, no os gusta. Pero si queréis no hablamos de esto. Dice falta de sueño. Cuidaos, gracias. Hasta mañana, cafetera. Cuidaos mucho, que vaya muy bien. Si estás escuchando esto, eres La Residencia. No faltéis mañana, que viene Alberto San Juan al programa y charlaremos con él sobre esta película, El Rey. Adiós, hasta mañana. Adiós, Mary. Adiós a todas. Every thundering beat, your mercies new every day. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. More than the scope of my own dreams. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free.